Perfecto. Pues comenzamos entonces esta serie que empezamos y que lanzamos desde Espacio Lacaniano y desde la NEL CF Ciudad de México, que aquí están con nosotros Aliana Santana, que es la directora de la NEL Ciudad de CF Sección Ciudad de México, y Carolina Puchet también está aquí con nosotros. Y bueno, pues finalmente con el gusto de empezar el día de hoy con nuestro invitado, Gustavo Désal. Es muy querido por nosotros, bueno, por todo, por una gran comunidad, también nosotros. Y nos da mucho gusto empezar con él. Él es miembro de la AMP y de la ELP. Y estábamos ya previo a dar inicio, empezando a platicar del tema. Y bueno, emocionados por trabajar juntos de nueva cuenta, ahora con esta propuesta que hemos hecho de el mundo con o sin el psicoanálisis. Y bueno, y en una segunda vuelta, ahora el psicoanálisis con o sin la enseñanza de Lacan. Y nada más decir que el planteamiento de esta manera de eh, eh, pues del título de la serie de entrevistas que vamos a tener y que empezamos el día de hoy con Gustavo y que se va a avanzar con Luis Darío Salamone, con Claudio Godoy, Piedad Spurrier, Ana María Solís, Patricia Tagle, pero que empezamos el día de hoy. Y les decía que pensar así la pregunta como planteamiento también es un poco estratégico para, sobre todo para eliminar las obviedades, ¿m? ¿Sí? Que no es ni una respuesta obvia, y que a veces también preguntarlo así pareciera como medio perturbador, o hasta cierto punto pareciera como anacrónico. Y la confianza es que no, que es vigente, y que, bueno, vamos a poner a prueba esa vigencia con estas entrevistas, conversaciones que tienen el propósito de ser amenas, de estar en la frontera de el psicoanálisis y su conversación con la civilización. Así que estamos aquí reunidos distintas eh, personas con distintas aproximaciones al psicoanálisis, pero finalmente con un tema que nos convoca a todos, ¿no? Y bueno, pues antes de darle la palabra a Gustavo, quisiera darle la palabra a Aliana Santana, después a Carolina Puchet, para que nos ayuden a hacer esta apertura. Adelante, Aliana, Bueno, bueno, Aldo, ¿me escuchan bien? te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, me encanta, me encanta estar aquí, Aldo. Esta mañana cuando venía hacia el local de la sección pensaba, por fin se dio esta actividad que, que efectivamente tenemos desde el directorio escuchándote y leyéndote, porque nos has mandado vía escrita y también hemos conversado. Y por fin se pudo cuadrar todo lo que había que cuadrar. Estoy muy contenta además por los invitados que has logrado convocar alrededor de esta entrevista conversación. Eh, Obviamente que yo decía, pensaba esta mañana, Aldo, ¿será que Aldo me invitó o yo me autoinvité? Creo más bien que fue como que, Aldo, yo quiero estar en la primera, aunque sea, sobre todo para que sepas y que sepan todos los que están presentes en esta actividad,
que, que bueno, que desde la sección Ciudad de México, desde el directorio de la sección Ciudad de México, reconocemos el trabajo que se lleva a cabo en el espacio lacaniano de Zacatecas y que en la medida de lo posible estaremos para apoyarlos, para orientarlos también en la medida de las posibilidades. Y por eso, bueno, estoy hoy aquí, ya sea que me hayas invitado o que yo me haya autoinvitado, la verdad Claro, no importa mucho, el deseo tiene esas cosas que no les importa mucho eh, si lo llaman claro, o no, está ahí. exacto. Eh, Sí, sí, y fíjate, Aldo, eh, obviamente yo quiero escuchar a Gustavo y quiero, bueno, escuchar a todos los que estemos aquí, pero quiero compartir con ustedes lo primero que se me vino a la mente hoy, insisto, mientras venía para acá, ante estas dos preguntas, ¿no? Que tú haces como en la convocatoria a esta entrevista conversación. El psicoanálisis con o sin la enseñanza de Lacan. Y yo pensé, lo primero que me vino a la mente fue que pensar el mundo sin el psicoanálisis es pensar el mundo sin Freud, empezando por ahí. Es pensar el mundo sin el inconsciente. Pero este mundo sin Freud y sin el inconsciente existió, obviamente, antes de Freud y no por eso dejó de ser mundo. Eso fue lo primero que venía pensando. Y con relación a la segunda pregunta, el psicoanálisis sin la enseñanza de Lacan, lo primero que pensé fue, bueno, sería un psicoanálisis con Freud, freudiano, post-freudiano. Y no estoy muy segura, la verdad, si sería un psicoanálisis donde el inconsciente tuviese el lugar que le dio Lacan. Eh, pero todo esto, obviamente, sabemos que son elucubraciones y que el psicoanálisis hoy está en el mundo y que la enseñanza de Lacan está en el psicoanálisis. O sea que es lo que quería compartir contigo, Aldo, y con todos, y con Gustavo, y en fin, mis pensamientos mañaneros cuando venía hacia el local con relación a estas dos preguntas. Así que bueno, sigamos conversando y bueno, yo le paso la palabra a Carolina, porque sé que le vas a pues pasar la palabra a Carolina. gracias, gracias, Aliana. Y sí, un poco se trata de eso, ¿no? Gracias por la apertura, por la solidaridad y por el entusiasmo. Y por supuesto, se trata de tejer ser un tejido de esta conversación que empezamos hoy, pero la idea es pues extenderla y qué bueno que lo dices porque tenemos en vísperas, como le decía también a Gustavo, el ambiente del ENAPOL y de las próximas jornadas de la ANEL. Y nada más y nada menos que el tema del ENAPOL es eso, iniciar un análisis y creo que esa afirmación o esa frase en tiempo continuo, ¿no? De iniciar o iniciando un análisis, también es aplicable, ¿no? Tanto la aparición del acontecimiento Freud y por el otro lado lo que sería una de las consecuencias de la enseñanza de Lacan, que es lo que nosotros llamamos clínica lacaniana, ¿no? Que también vamos a estar revisando lo contundente que puede ser una afirmación como esa, ¿no? Dentro del campo psicoanalítico. Entonces, efectivamente, y bueno, y el tema de las jornadas del ANEL, ¿no? Cortes e interpretaciones, ¿no? También a propósito del acontecimiento Freud y de lo que corresponde a la clínica lacaniana, pero también me parece por ahí, Aliana, Carolina, a lo que es la escuela de Lacan, ¿no? Que ya desde ya
Yo la venía pensando como una herencia que también hace un corte, ¿no? Al movimiento psicoanalítico y, por supuesto, pues, que al acontecimiento Freud. Pero bueno, ahí vamos tejiendo la conversación y por supuesto que estás invitada desde el inicio, ¿sabes? Y todavía más para lo que sigue, ¿no? Bueno, sí, Carolina, te paso la palabra. Sí, digo. Gracias Aldo. Igual que Aliana, muy contenta de estar aquí en estas entrevistas, conversaciones. La conversación, además, para nosotros creo que es como fundamental, ¿no? Es algo que sabemos que cuando sucede funciona, ¿no? Y no nos deja indiferentes. Eh, Simplemente decir que estoy muy contenta de que estemos hoy aquí porque al final del día es justo que el psicoanálisis se expanda, podamos reflexionar de por qué existe, de qué sería si con o sin, y por qué es importante que esté, que sea una posibilidad, ¿no? Que nosotros existamos, que hagamos existir el psicoanálisis y bueno, y en México, ¿no? Y que en México crezca y que en México haya más gente interesada. Así que gracias a Gustavo, veo que también está Luis por ahí, gracias y estamos muy contentos de que estén en México. Perfecto. No, muy bien, gracias, Carolina. Y sí, sí, ¿no? A veces tal vez desde nuestro campo es evidente que pensamos este mundo como trastocado por el psicoanálisis, pero no necesariamente. No, bueno, se trata de eso, de ver si es posible eso. Y bueno, tenemos sí, efectivamente también a Luis Darío, que se reunió en esta ocasión también. Y pues vamos a dar inicio con esta apertura. Le pasamos la palabra a Gustavo y adelante, Gustavo, te escuchamos con todo lo que estás viendo, con lo que ya sabes. Bueno, bien, hola a todos. Digo hola porque buenos días, buenas tardes, según desde dónde me estén escuchando. Pues, en primer lugar, por supuesto, estoy muy agradecido, como en otras ocasiones, al Espacio Lacaniano por haberme invitado. Y bueno, ya se ha ido creando con los años un vínculo, especialmente con Aldo. La verdad que me alegra mucho también contar con la presencia que agradezco de las palabras de Aliana, de Carolina, y veo a mi queridísimo Luis Darío Salamone, ¿no? Un gran amigo y colega, ya no sé qué es más para mí, si más amigo, colega, creo que me resulta casi indiscernible una cosa de la otra, alguien que respeto muchísimo. Hoy precisamente tuvimos un pequeño intercambio donde nos confesamos las ganas que teníamos de vernos y bueno, aunque sea por este medio, hoy nos encontramos. Les voy a comentar que cuando recibí la invitación, bajo el título genérico de Psicoanálisis y Civilización, eh, bueno, las dos preguntas, entre preguntas y afirmaciones, bueno, me dispararon una serie de ideas que voy a comentar, pero lo primero que me llegó y que creo que fue lo que inició como un cierto trigger, ¿no? de lo que quiero comentarles, es el término civilización, ¿no? Porque civilización es el término con el cual civilization en inglés se tradujo la palabra culture, ¿no? En nosotros, en la traducción de Ballesteros en nuestra lengua española, hemos respetado el término cultura, ¿no? Pero no olvidemos que cuando Freud escribió El malestar en la civilización, se propuso
hacer un ensayo que, aunque él no lo supiera, tenía y tiene una vigencia extraordinaria. Es decir, yo he releído, como seguramente muchos de ustedes, ese texto varias veces, y es interesante porque siempre se encuentra algo nuevo. Uno puede poner ese ensayo sobre el contexto general del momento en el cual lo está leyendo y siempre va a poder encontrar alguna frase, un comentario, una sugerencia de Freud, algo entre líneas incluso, que nos da en el clavo del momento contemporáneo en el que lo estamos leyendo, ¿no? Es decir, al igual que El Capital de Marx o La evolución de las especies de Darwin, que además, no sé si sabéis que en la Biblioteca de Londres, la Biblioteca Nacional de Londres, en la entrada hay una vitrina donde se exhiben la edición originaria y con un cartel que dice los 3 libros que cambiaron la historia de la humanidad. La interpretación de los sueños, primero El Capital de Marx, la interpretación, la evolución de las especies de Darwin y la interpretación de los sueños de Freud. Como esos 2 libros, efectivamente, la obra de Freud es una obra que no tiene caducidad, es decir, posee la virtud de reflejar todos los problemas de civilización, ¿no? Tanto en el plano de lo que es el sujeto como en el terreno de lo colectivo. Es un libro que está escrito, además, a partir de las conclusiones a las que Freud llegó con su praxis extensa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una obra que no se propone formular ni recetas ni propuestas para curar ese malestar. En ese sentido, Freud fue muy prudente. Hay que admitir además que la confianza que él tenía, digamos, en el ser hablante, se fue con el paso de los años desacreditando, ¿no? Fue decreciendo, y esa especie de pesimismo lúcido, ¿no? Fue causa y a la vez consecuencia, ¿no?, de ese gran descubrimiento, el concepto de pulsión de muerte. El psicoanálisis como práctica clínica podría llegar a desaparecer, pero la construcción sobre el funcionamiento psíquico tiene, al menos por ahora, todo el aspecto de perdurar y de tener por delante una larga vida. El psicoanálisis ha dejado una huella en la cultura, en todos los aspectos. Hace unos días leí la última novela de Cormac McCarthy, ese gran escritor americano, el autor de La carretera, la que fue llevado, digamos, sus obras, algunas de ellas fueron llevadas al cine, ¿no? Uno de los mejores, en mi opinión, por supuesto, escritores norteamericanos vivos. Su última novela, que se llama Hijo de Dios, casi al final hay un diálogo en el cual el ayudante de un sheriff le pregunta a su superior si piensa que la gente antes era más malvada que ahora. Y el sheriff le responde que no, que la gente es la misma desde el primer día que Dios inventó el mundo. Bueno, esto es sin duda una observación propia del Freud de los últimos años de su vida. El psicoanálisis ha levantado pasiones de toda clase.
amor, odio, cientos de veces su muerte. Pero ahí está, ahí continúa. Es decir, su importancia es tan grande que de tanto en tanto surge algún filósofo o un pretendido intelectual que conquista unos minutos de gloria y de publicidad con un libro en el que revela, por ejemplo, el presunto carácter acientífico del psicoanálisis, el peso del patriarcado en la obra de Freud, etcétera, etcétera. Es una polémica para nosotros aburrida, ¿no? Además, son libros que se fuman al poco tiempo, mientras que la huella de Freud se mantiene, ¿no? Lo quiera esa gente o no lo quiera, esa huella se mantiene. Bueno, ustedes saben además que el fenómeno psicoanalítico en Argentina es bastante excepcional. Bueno, allí realmente quizás sea el único lugar del mundo en donde se introdujo la cultura popular. Es decir, no hay en Argentina absolutamente nadie que no conozca la palabra psicoanálisis, que, aunque no sepa exactamente de qué se trata, pero todos tenemos, y especialmente mis amigos, por ejemplo, españoles y pacientes de otros lugares del mundo, cuando visitan Argentina, les sorprende que hasta los taxistas saben qué es el psicoanálisis, quién es Freud, etc. Tengo un amigo que es una pregunta que siempre se nos hace, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis en la Argentina ocupa un lugar tan curioso, ¿no? Y tengo un amigo uruguayo que me dio una definición extraordinaria. Dice, como los argentinos están peleados todos con todos, la única ideología que comparten es el psicoanálisis. Es lo que ha hecho de ese país una amalgama. Y me parece es un chiste, por supuesto. Pero como todo chiste, bueno, contiene un grano de verdad, por supuesto. Porque abarca todas las clases sociales, todas las ideologías políticas, está presente en la educación, en la clínica pública y en la clínica privada, en la medicina, en el arte en sus diversos géneros, pero hay que tener en cuenta una cuestión en relación a esta primera pregunta, el mundo con o sin el psicoanálisis, que Occidente no es el mundo en su totalidad. Les quiero contar una experiencia que he tenido la semana pasada, que me pareció realmente muy interesante. Bueno, tuve, por cuestiones que no tiene importancia comentar, tuve la grata visita de una familia africana, gente negra, y el padre, digamos, de familia, gente muy interesante, muy inteligente, es abogado y tenía mucho interés en conversar conmigo sobre el tema del psicoanálisis. ¿Cuál era la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis? Y hizo preguntas muy interesantes, muy inteligentes. A mis respuestas, bueno, como suele suceder con las personas que no están hipnotizadas ni cautivas con el discurso analítico, tampoco tienen un prejuicio previo, simplemente una posición, podríamos decir, de cierta neutralidad, hizo observaciones donde efectivamente no daba nada por supuesto, ¿no? Y yo tenía que tratar de fundamentar de la manera más sencilla posible las respuestas que yo le iba dando, ¿no?
Y me dejó muy pensativo. Me dijo si yo en mi consulta privada, perdón, me dijo, si yo en mi consulta, primero en Argentina y luego en España, había tratado a gente de color. Entonces le expliqué que cuando yo vivía en Argentina, estoy hablando de que yo llevo en España hace 41 años, cuando yo vivía en la Argentina, prácticamente no habíamos visto nunca en vivo y en directo a gente negra, no llegaban a esa región en Buenos Aires, y que cuando llegué a España, los primeros años, tampoco, había más bien musulmanes, pero gente de color empezó a llegar cuando yo ya estaba, además, cuando yo llegué a España me establecí, así como en Argentina, trabajé tanto digamos, en hospitales públicos, como lo típico, como concurrentes, ¿no? Colaboradores ad honorem. En España, bueno, hasta que yo saqué mi título, convalidé todo eso, yo directamente comencé con la consulta privada. Y en la consulta privada, efectivamente, nunca me ha llegado una persona de raza negra, pero debo decir que más que eso, lo que me impresionó fue cuando me dijo, y dígame una cosa, en los congresos a los que usted asiste, por ejemplo, cuando va a Francia, a otros lugares del mundo, ¿hay psicoanalistas negros? Y la verdad que me quedé muy impactado. Sé que en Estados Unidos hay algunos, no muchos, pero efectivamente por eso nos decía que no tenemos que olvidarnos que, bueno, en Occidente hay todavía muchos lugares del mundo en donde lo que nosotros entendemos por Freud, por psicoanálisis, la extensión, la huella que eso tiene, hay lugares en donde eso no ha llegado. El psicoanálisis con o sin la enseñanza de Lacan, bueno, evidentemente para mí, como supongo que para muchos de ustedes, es algo inconcebible, ¿no? La IPA es una institución muy grande. El otro día tengo amistades, he sido invitado con mucho afecto también por personas que pertenecen a la IPA. Es una institución muy grande, en la actualidad cuenta con 12.000, la presidenta actual me dijo que son 12.000 miembros, ¿no? Una institución muy grande en la que coexisten diversas orientaciones. Vamos a admitir que todas ellas puedan caber bajo el término psicoanálisis. No voy a entrar tampoco a discutir eso. Pero lo interesante es que esto es como la venganza, digamos, póstuma de Freud, perdón, de Lacan. Lacan allí también se ha convertido en una referencia que es muy numerosa, es decir, los lacanianos, los que se autodenominan lacanianos de la IPA, son muy numerosos y su número ha crecido mucho en los últimos años. Desconozco cómo ellos ponen en práctica la orientación de Lacan. Pero sí debo decir que he tenido la ocasión de ser, como decía, de ser invitado a dialogar con alguno de ellos y me ha sorprendido el nivel de estudio, vamos a decir, teórico al menos, de su obra. Pero Lacan es indisociable de la lectura y el ordenamiento que ha hecho Jacques Derrida. Es decir, el campo freudiano, lo que para nosotros es el campo freudiano, le debe todo.
absolutamente todo. A sus 30 años de cursos en los que él se ha dedicado a elucidar la obra de Lacan. Como él dijo, ¿no? A Lacan le tocó ser oscuro, digamos, a mí me tocó iluminarlo. Hace muchos años, pero cuando digo muchos, digo muchos, muchos, muchos. Yo era un joven, alguna vez lo fui, tuve la oportunidad de hacerle una larga entrevista para una publicación que se llamaba Letra Internacional, una revista que se publicaba en varias lenguas, ¿no? Y allí en su casa, en la casa de Jacques Alain, donde me recibió, bueno, con la hospitalidad que siempre ha tenido para conmigo, me contó que Lacan no tenía la pretensión inicial de que su escuela ni siquiera franquease los límites de París, ya no digamos que fuera una escuela francesa. Para él era suficiente con la ciudad de París. Y fue Jacques Alain quien le descubrió a los, como él los bautizó, como Lacan los bautizó, los lacanoamericanos, ¿no? Y la extensión de la obra y la práctica lacaniana en el mundo, es decir, su enraizamiento, es el resultado del esfuerzo inconmensurable de Jacques Alain Miller. Por supuesto, yo sé que hay otros lacanianos, ¿no?, que también han hecho su propia lectura de Lacan, que posiblemente no están de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Es una lo respeto, es una polémica que no me interesa. Respeto otras lecturas, otras interpretaciones, otros grupos que se consideran continuadores o tributarios de Lacan. ¿Por qué no? El mundo tiene muchos colores, muchas luces, muchas sombras, y en la actualidad existen problemas además mucho más serios y urgentes que la disputa sobre quiénes son los lacanianos más legítimos. Lacan llevó mucho más lejos que Freud el eje central de la subjetividad. Es decir, para Freud, como sabemos, el modelo fue el neurótico. Recibió muchísimas críticas en su momento de haber construido una teoría sobre el ser hablante a partir, digamos, de lo patológico, por llamarlo así. Para Lacan, en cambio, el modelo fue la psicosis. No es que, por supuesto, no se ocupara de la neurosis, por supuesto, ¿no? Es más, de la histeria hizo uno de los 4 discursos. Pero su manera de abordar la relación del sujeto a la palabra se inspira en la psicosis. Es decir, es la idea de que la lengua es un parásito que se apodera del pensamiento. Y ahí tenemos evidentemente la presencia, la huella, que a su vez Claire Rimbaud dejó en Lacan, a quien consideró su maestro, a pesar de que no tuvo ocasión de tener un trato directo con Claire Rimbaud. Esa pregunta tan famosa de Lacan, ¿por qué no todos escuchamos voces? Si el significante justamente se define por su autonomía. Por no responder a, digamos, un agente que lo domina. No encontramos en esa pregunta el eco, evidentemente, del automatismo mental de Claire Rimbaud. Es decir, ¿por qué se dedicó Lacan los últimos años de su vida a estudiar los nudos? Es decir, a reformular la teoría del nombre del padre, a investigar sobre los modos de suplementar ese significante.
porque comprendió que la locura es lo específico del ser hablante. Por eso decía que llevó a un extremo aún mayor la idea de que es más que la locura neurótica, es en la locura de la psicosis en donde encontramos el status nascendi, digamos, en lo específico del ser hablante. Y si he entendido bien la enseñanza de Jacques-Alain Miller, la obra de Lacan no sigue una línea de progreso. Es decir, el último seminario de Lacan no supera a los anteriores. El antiprogresismo de Freud, que Lacan retomó y extendió además, es una postura ética. Es decir, más bien, la temporalidad de la obra de Lacan se asemeja a ese concepto hegeliano de Aufhebung, ¿no? Es un término que condensa la idea de que hay un avance que incluye lo anterior, es decir, que no lo borra. De tal modo que las estructuras, todo el mundo delira, todo el mundo está loco, eso, a mi entender, no desacredita ni hace desaparecer a las estructuras clásicas en la clínica lacaniana. Es decir, ese sintagma que se repite cada vez más, todo el mundo está loco, yo creo que debe manejarse con mucho cuidado, porque no se está loco de cualquier manera. Bueno, la clínica de alguna manera demuestra de que efectivamente están los locos que son como todo el mundo y están efectivamente los locos que no son como los demás. Bueno, estas son un poco las ideas que me suscitó de la manera más sencilla que he podido encontrar estas preguntas, comentarios o preguntas, afirmaciones que me habéis transmitido. De manera que, bueno, si Aldo, bueno, o Aliana o Carolina, o bueno, quien sea, mi querido Luis Darío, quieren a su vez aportar algo, me gustaría escucharlos a ustedes también. Gracias, Gustavo. Me quedé con esta anécdota que nos cuentas que acaba de pasar de tus invitados africanos y la conclusión que haces, ¿no? en relación a Occidente y Oriente y a la presencia como tal en este caso, de la raza negra como analizante o como analista, o pensándolo así en el título, como en el mundo del psicoanálisis, y también en el otro extremo, ¿no? El ejemplo de Argentina y la supuesta presencia contundente del psicoanálisis, y que con la misma salvedad que haces en relación a la IPA y a los lacanianos, no nos vamos a meter en la polémica del psicoanálisis verdadero, el psicoanálisis falso. Pero creo que ahí se puede volver a dimensionar, ¿no? Es esta cuestión de que este mundo de Oriente, para irnos más allá de África, ¿no? Más allá de Occidente y más allá de lo racial, ¿este mundo de Oriente vivirá acaso en un mundo no trastocado por el psicoanálisis? O sea, pensando, por ejemplo, incluso en una de las orientaciones que el mismo Miller, como dices muy bien, despeja,
tenía presente la conferencia esta de una fantasía, ¿no? Que dio en su congreso de Comandatúa en Brasil. El cenit, hay una frase que es ese, el objeto A en el cenit de la civilización. Como se pregunta él, ¿será en esa conferencia, mire, será esa la brújula de hoy? A diferencia de aquella brújula que nos antecede. Y ese cenit, ¿cómo estaría? En verdad, Oriente, África, podría tener, estaría exento de estar trastocado por ese cenit en, en la civilización ocupado por el objeto A. Eh, Creo que no, por supuesto. Esa afirmación de que efectivamente eh, la orientación hacia lo real es lo que efectivamente guía nuestra manera de abordar los fenómenos que suceden en el mundo a nivel de la subjetividad del uno por uno, como a nivel colectivo. Eso por supuesto que se extiende a todas partes. A ver, es una cosa muy notable porque las redes sociales, el acceso a Internet, ciertas cuestiones tecnológicas, esos llamados objetos A, es decir, la litosfera cubre la superficie entera del planeta. Ahí yo creo que Lacan tuvo la primera intuición, la profecía de lo que hoy entendemos como la globalización. La litosfera, eso envuelve, vivimos en ese mundo. Y efectivamente, cualquiera que haya visitado alguno de esos países en Oriente, evidentemente hay lugares muy recónditos dentro de esos países donde el extremo de miseria, de pobreza, de desconexión con el resto del mundo es tan grande, pero en muchísimas ciudades, hasta la gente que duerme en la calle tiene un teléfono móvil. Porque efectivamente todo eso se ha hecho, digamos, ha habido un interés, ¿no?, en el neoliberalismo de que eso llegue efectivamente a todas partes del mundo. Por eso, pero creo que eso no impide que al mismo tiempo que no solamente subsista lo que el significante clásico del nombre del Padre, sino que por más que los estudios de género chillen, patalen, con o sin razón, efectivamente hay una gran parte del mundo donde vive exactamente igual bajo el régimen del patriarcado. Es decir, voy un poco a la idea del genio de Lévi-Strauss, ¿no?, de Claude Lévi-Strauss. Es decir, las sociedades que cambian y las sociedades que no cambian. Es decir, de la gente que sigue viviendo hoy en día en algunos lugares del mundo exactamente igual que hace 2000 años, donde no ha cambiado absolutamente nada, solo que se ha añadido efectivamente el acceso a ciertos dispositivos técnicos y que efectivamente todos de alguna manera estamos inmersos en eso. Los comerciantes que todavía siguen haciendo la famosa ruta de la seda en camello, tienen GPS. No estoy hablando de millonarios, estoy hablando de gente sencilla que hace digamos, un esfuerzo brutal para simplemente subsistir y dar cobijo a su familia. Pero ahí
rige efectivamente, bueno, los mismos paradigmas, los mismos modos de civilización que existieron toda la vida. Y donde efectivamente, en el contraluz de ese contexto, seguro que en el malestar en la cultura, en el libro de Freud, encontramos algo que efectivamente va a reflejar también las cosas que suceden en esa parte del mundo. Sí. Sí, retomando esta parte del acontecimiento Freud que dice Miller ahí, o que tal cual el psicoanálisis ayudó o fue fundamental o pieza material para el levantamiento, un cierto levantamiento de la represión en la civilización que la agitó para volver a introducir el término de lo real también. Esa agitación que insiste, ¿no? El acontecimiento Freud, como también decía Carolina y Aliana, como que insiste, persiste, y cómo pensar entonces en ese cisma vigente de la civilización, y entonces en su conversación con el psicoanálisis, el, el, el acto o la enseñanza, la obra lacaniana, como algo que nos permita realmente una cuestión sumamente novedosa, que sería ya para ir a la segunda parte, ¿no? La enseñanza de Lacan como tal, dentro del acontecimiento Freud, y en el escenario de este levantamiento de la represión, que por más que esta suceda, no deja de ser todavía muy intolerable por la moral, no la victoriana, sino la actual, ¿no? La que persiste en la actualidad, que a veces parece no soportar ese levantamiento de la represión. Apenas ayer, antier, Gustavo, en México, por ejemplo, se ha autorizado la despenalización del aborto. Aquí en Zacatecas apenas antier no está permitido el aborto, por ejemplo, ¿no? A ver si ya, pero con el En aborto Estados hablo del Unidos, cuerpo, de la sexualidad, de lo femenino. Estados Unidos está al revés, ¿no? Se está produciendo un movimiento regresivo en ese sentido. Es impresionante. Darío está levantando la mano. Ahí está. ¿Ya, Luis? ¿El micrófono? A ver, Ahí ahí, está. ahí. Hola, hola, hola Aldo, hola a todos y a Gustavo que yo también lo considero incluso más que un amigo, si es posible eso, ¿no? Es alguien que quiero y que admiro mucho porque creo que no hay un trabajador de la palabra como él. Y los que estamos en esto amamos la palabra, ¿no? Y lo es en su vertiente de psicoanalista, pero también de escritor. Es un gran escritor, Gustavo. Y todos estamos esperando otra parte de la saga del Dr. Palmer, en el cual logró cruzar la literatura con el psicoanálisis, ¿no? Pero también ha hecho otros aportes que pueden mostrar la incidencia del psicoanálisis en el mundo, y que seguramente algunos conocen, pero quizás no todo, y que tienen que ver con los cruces que ha hecho con otras disciplinas, no solamente el intento de difundir el psicoanálisis, sino la incidencia que ha tenido quizás en el que fue el pensador, el sociólogo más importante de nuestra época, que fue Zygmunt Bauman, ¿no? Gustavo entró en un intercambio con Zygmunt Bauman y logró cambiar algo en su manera de pensar que para mí fue una cosa maravillosa, porque ustedes saben que Zygmunt Bauman había acuñado un término que es muy interesante para pensar la época, que es la liquidez. Hablaba de modernidad líquida y empezó a escribir un montón de libros de modernidad líquida, educación líquida, todo estaba licuefacto hasta que, decime, corregime Gustavo, con la incidencia de Gustavo, logró pensar la posibilidad del retorno de lo sólido, ¿no? Y
y juntos escribieron un libro estupendo, creo que es único en la historia del psicoanálisis y de la sociología, ¿no? Un diálogo que se llama El retorno del péndulo. Creo que es una buena muestra de cómo el psicoanálisis puede incidir en el pensamiento de la época. Y no sé no sé si tiene la difusión y el reconocimiento que se merece, porque creo que es algo que no pasó nunca en la historia. Quería Además, recordar esto, Gustavo, bueno, y que por ahí puedas contarnos un poco de esto, que para mí fue increíble. te agradezco esta mención. Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy conmovedora, verdaderamente, muy admirable. En el libro además hay un intercambio de correos electrónicos. Algunos se han publicado, otros no, porque aludían a cosas así como muy personales. Un hombre que de una humildad y una que es poco frecuente entre los grandes intelectuales, ¿no? Y efectivamente, bueno, recuerdo que una de las cosas que para mí me impactaron muchísimo de sus comentarios fue que eh, él en una ocasión, la cual bueno, pude conocerlo personalmente en una única vez cuando él vino a Madrid y dio una conferencia, alguien le preguntó, bueno, ¿qué frente a los problemas que planteaba, frente a los, digamos, daños colaterales que el movimiento del neoliberal estaba y el capitalismo estaba produciendo en el mundo, bueno, ¿qué sugería él? ¿Qué proponía? ¿No? Y dijo, no, no, dice, yo me limito a plantear los problemas, dice, yo solución no tengo ninguna, dice, de eso que se ocupe otro. Me pareció una respuesta muy, pero aparte lo dijo con una simpatía, con una gracia, con una espontaneidad, y me recordó efectivamente el hecho de que en ese ensayo de Freud, El malestar en la civilización, eh, mm, también allí Freud es prudente. Es decir, en ningún momento se atreve a formular la idea de que a nivel de lo que es la práctica psicoanalítica podemos cambiar el mundo. Lo cual no significa que no tengamos que intentar estar presentes en todos los lugares en donde, bueno, nuestra palabra pueda ser escuchada. Hay foros en los cuales es muy difícil participar. Por ejemplo, cuestiones como la violencia de género, cuestiones como el movimiento Me Too, es decir, todo lo que se inició a partir de lo políticamente correcto. Bueno, evidentemente hay cosas que el psicoanálisis digamos, tiene que respetar, pero también es verdad que hay cosas en las que no podemos renunciar a nuestros principios teóricos. Es decir, el psicoanálisis es una doctrina que va en contra de la idea de la victimización. De nuestra posición de sujetos, todos somos responsables, dijo Lacan. Y cuando dijo eso, no especificó la edad del sujeto. ¿No? Es decir, que eso es una cuestión muy polémica, con lo cual evidentemente ¿no? Hay cosas que se pueden decir en petit comité entre nosotros y hay cosas que en los foros públicos donde asiste gente, bueno, interesada en los problemas del mundo, bueno, es necesario un ejercicio de prudencia, efectivamente. Bien.
Si quieren, podemos abrir unas preguntas también. Como decía Gustavo, si Paula, Carolina, y está, bueno, está Carolina, está Mario, Alejandro. Si quieren, vamos así. Las juntamos, Gustavo. Sí, cómo no. Si están de acuerdo, las vamos juntando y le damos la palabra a Gustavo después. Juntamos estas dos, a Mario, Alejandro Primero Mario, vale, y perfecto. a Carolina. Este, a ver, Mario. Espérame. Mario. Mario, ¿dónde estás, Mario? Bueno, Mario, te me perdiste aquí. Si quieres, empezamos entonces Carolina. con Carolina, porque se me perdió Mario. Este, muchas gracias, Gustavo, por la exposición. Sobre todo me quedaba pensando como en esta reflexión que hacías al final en relación a justo, ¿no? A los discursos woke, a todo lo que estamos viviendo hoy por hoy y qué lugar para el discurso analítico y cómo, y esto que decías en torno a la prudencia, me parece como justamente una orientación muy precisa, ¿no? Y linda y necesaria, porque creo que al menos acá en nuestra escuela, en la NEL, el discurso, digamos, la conversación con otros discursos nos es difícil, ¿no? Tú que justamente puedes y tienes esa capacidad no solo de escribir, sino de hablar con otros discursos, me parece que hay algo de eso de tu rasgo. Para nosotros eso es no para todos, pero sí es un tema, ¿no? Cómo hablar con otros discursos que creo que tiene que ver con esto, de cómo hacer existir el psicoanálisis y cómo poder decir lo que un psicoanalista cree en torno a cuestiones del mundo, ¿no? Estar a la altura de la época, como decía Lacan, ¿no? Entonces me parece que eso es como muy lindo, o sea, esto de poder, lo que tú decías, ¿no? O sea, ser cauteloso, ¿no? Ya, De qué se dice, ¿no? no olvidemos una cuestión que Lacan en algún momento afirmó: la humanidad va a terminar curándose del psicoanálisis. No vamos a imaginar que esto va a durar ¿no? Toda la vida. Bueno, ya sabemos que nada va a durar toda la vida porque estamos en un momento de la civilización en donde, por eso digo, lo que vaya a durar o no el psicoanálisis en realidad depende de cuánto vamos a durar nosotros como especie, ¿no? Y la Tierra, el planeta, bueno, todo este desastre en el que estamos inmersos. Pero cuando Lacan dijo eso, todavía no se vislumbraba la gravedad de las consecuencias de lo que los seres humanos hemos hecho en el planeta. Pero Lacan sabía que efectivamente la humanidad se va a curar del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, que lo real va a seguir existiendo mientras el mundo exista, mientras los seres hablantes existan. Lo real como lo imposible de soportar, definición bien sencilla y vigente, lo real como lo imposible de soportar, eso claro que va a existir. ¿Cómo no va a existir? Por eso existe en todas partes del mundo para todos los seres humanos en distinta medida, en distintas intensidades y por distintos motivos. Ahora, que lo real subsista no significa que la demanda vaya a llegar al psicoanálisis necesariamente. Quizás ya estamos viendo que se va acercando una realidad en la cual, bueno, no es seguro que los psicoanalistas seamos los primeros
o los que más recibamos la demanda de frente a la angustia, frente a lo imposible de soportar. Habrá otras, por ejemplo, en las neurociencias se presentan en la actualidad como algo que quiere rivalizar, ¿no? Entre comillas, de un modo científico con el psicoanálisis. Es decir, que bueno, y yo creo que es importante que tengamos presentes que, bueno, no somos un episodio fugaz en la historia de la civilización, el psicoanálisis. Bueno, ya lo tenemos a Mario Alejandro, que pobre, no tiene el micrófono. Mario Alejandro, encantado de escucharte. Muchas gracias, doctor. Lo mismo, soy un lector de sus libros, también de sus escritos. Precisamente, ahora que hablaba del retorno del péndulo, casualmente lo acabo de terminar hace poco y lo tenía desde hace un tiempo, pero hace apenas un par de meses empecé a leerlo y a partir de él pues pude conseguir algunos que cita Bauman, que son el de daños colaterales, que lo tengo ahí pendiente, porque el de modernidad y holocausto ya lo había podido revisar hace un tiempo. Bueno, me refiero particularmente pues a la entrevista y al curso, y es lo siguiente. Pues la pregunta es: ¿el mundo con o sin psicoanálisis? ¿No? De una parte, yo con o sin psicoanálisis lacaniano, si no estoy mal. Eh, pues yo pienso que no, poner el psicoanálisis en términos de que cómo sería el mundo con él o sin él, me parece un poco, también a veces un poco pretencioso, un poco como si pudiéramos tendríamos algo como influir decididamente para cambiar el rumbo y situarnos en una posición pues por encima, un poco dominante, que nos permitiera sancionar hacia dónde debería ir o no, y lo mismo podría pensar si no es que el psicoanálisis lacaniano pues, nos permitiría situarnos en esa posición que nos permitiría sancionar que por acá el mundo podría ser o no. Y de pronto, me parece que de pronto habría que revisar un poco eso. Y pensaba ahora en lo que decía Bauman. Lo que pasa es bueno, el psicoanálisis se convirtió ya en parte de la civilización, no en todas, pero en gran parte ha entrado al mundo y, y el mundo sigue igual, el mundo sigue sufriendo, las personas se angustian, las personas siguen doliéndose, las personas siguen sin encontrar un rumbo. Eh, yo, mi práctica es con jóvenes de muy escasos recursos, en espacios abiertos, con un sol fulminante pegando encima, caminando un poco y yo me pregunto constantemente si algo determino yo allí o no, porque el sufrimiento sigue. Hace poco mataron a uno de ellos, ¿no? Por un robo. Estaba robando y lo mataron. Lo mataron. A quien estaba robando era un policía y, bueno, en fin. Entonces, yo me pregunto si hay si podemos poner el psicoanálisis en eso, ¿no? En ese punto, si no,
¿no sería más bien usurparle ese lugar un poco subversivo desde donde quizás sí podría tener al menos un poco más de, no sé yo, de un poco menos como puesto al servicio de lo que se debe y de todo esto? Porque pues yo escucho que sí, que hay que ponerse a la altura de los intereses de la civilización, de que todos los sujetos somos, que de nuestra posición de sujetos somos responsables, pero no es así, no somos responsables, pues la mayoría no somos responsables de eso, de nuestra posición de sujetos, todo lo contrario, somos completamente irresponsables, no respondemos, no hay una posibilidad de responder, porque no sabemos ni siquiera qué responder frente a todo esto. Entonces, mi pregunta era, lo que me cuestiona un poquito era eso y bueno, pues doy muchas gracias al espacio que se abrió y también saludo al doctor Luis Darío Salomón, que también lo seguidor suyo. Que, mira, te comento lo que me suscita tus palabras. A ver, en primer lugar, hay algo que creo que a veces los psicoanalistas olvidamos, ¿m? Y que desde los comienzos de la enseñanza de Lacan, él se encargó de enfatizar que el psicoanálisis, que no hay el otro del otro. ¿M? Es decir, que no hay, el psicoanálisis no es un metadiscurso que posee las claves de interpretación de los otros discursos. Cosa que a veces los psicoanalistas olvidamos. Es decir, tenemos una tendencia a creer, ¿no? A veces en una cierta soberbia, de que nosotros tenemos todos los elementos y las claves para poder decir la verdad de la verdad. Aunque teóricamente repitamos que no hay el otro del otro, que la verdad es no toda, etc. Pero una cosa es que se diga, que se repita, y otra cosa es cuando en las conversaciones, especialmente en los espacios públicos, a veces adoptamos una posición que yo creo que es de cierta soberbia de imaginar que nosotros tenemos una posición donde estamos por encima de la filosofía, por ejemplo, la sociología, los estudios académicos, etc. Veo aquí a mi querida Patricia Kukierman, una colega, una gran colega que desde Tel Aviv se ha unido y manda un saludo, que retribuyo, por supuesto. Y la otra cuestión, pero eso ya requeriría, Mario Alejandro, requeriría tiempo, ¿no? Yo creo que comprendo en el contexto en el que tú has hecho referencia, en la dolorosa realidad que muchísimas gentes en todas partes del mundo vive, porque tengamos en cuenta que no existe ni un solo lugar del mundo donde no haya violencia, brutalidad, en distintas intensidades, en distinta medida, por supuesto, ¿no? Pero en ese sentido, efectivamente, que a alguien lo maten en la calle por el solo hecho de ser negro y despertar sospechas de que se acercó a un barrio con una capucha puesta, eso no es responsabilidad de esa persona. Pero no estamos hablando de la persona, de las personas, donde efectivamente hay personas que son responsables de lo que hacen y otras que son verdaderamente víctimas porque estaban en el mal lugar, en el peor momento.
y porque nacieron en condiciones infelices. No es lo mismo nacer en un lugar que en otro lugar. Lo entiendo. Pero cuando Lacan habla de que de nuestra posición de sujetos somos responsables, se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo al hecho de que efectivamente, más allá de lo que tú comentas y con lo que estoy totalmente de acuerdo, es verdad que hay respuestas diferentes. Imre Kertész, que un autor que ha sido, bueno, premio Nobel, que ha escrito de una manera magistral, ¿no?, sobre lo que fueron los campos de concentración primero y luego la vida bajo el comunismo. Ha señalado con yo diría que con un coraje ético verdaderamente conmovedor, que le valió la crítica de muchísimos intelectuales, entre ellos, por supuesto, muchísimos judíos, que no quiso en ningún momento que el holocausto se convirtiese en un salvoconducto para olvidar que efectivamente, bueno, eso no fue solamente posible, como le pasó a Hannah Arendt, que también recibió tremendas críticas por la manera, en mi entender, digamos, equivocada en la que se entendió lo que ella llamaba la banalidad del mal. Pero ya te digo, pienso que efectivamente toda esta cuestión de la diferencia entre ser víctima como personas, ¿no?, y ser responsables en cuanto a sujetos es una diferencia que me parece que es importante porque es la que nos permite entender por qué. Eso lo vemos en la clínica y supongo que tú te habrás confrontado. Todos nos hemos encontrado en la clínica con personas, ¿no?, que pertenecientes, un ejemplo es muy sencillo, ¿no? Dos hermanos, mismo padre, misma madre, mismas circunstancias, uno, digamos, sobrevive desde el punto de vista subjetivo, el otro sucumbe, aunque esté vivo. Quiero decir que hay algo que es insondable. Cuando Lacan habla de la insondable decisión del ser, es porque efectivamente de esa manera él zanja o nos invita a reflexionar sobre una cuestión que es muy importante, es decir, no está loco quien quiere, sino quien puede. Es decir, no es tan sencillo determinar por qué alguien da una respuesta que lo, digamos, rescata de las circunstancias tremendas, mientras que otros no. Tú eres muy joven, a lo mejor no sé si te suena una película que se llama Padre Padrone. Bueno, yo te recomiendo que leas, hay un libro, está basado en una novela, pero que veas la película, es muy fácil, la puedes ver en YouTube seguramente. Padre Padrone. Es la historia de un niño que sufre la brutalidad de un padre verdaderamente monstruoso, o sea, un padre schreveriano. Bueno, el recorrido de su vida y lo que él, digamos, pudo hacer a partir de esas circunstancias sin haberse psicoanalizado, esto también debo decirlo, que es interesante. Creo que te puede dar una pauta de qué es lo que quiere decir de nuestra posición de sujetos, todos somos responsables. Bueno, me parece, Aldo, dada la hora, que si estás de acuerdo,
podemos despedirnos. Estoy muy agradecido nuevamente por la invitación, por los comentarios. Y bueno, quedo por supuesto disponible para otra ocasión. ¿M? No, Y claro que sí. por supuesto, algún día cumplir, a pesar de que con los años ya las aventuras de los largos viajes ya no me estimulan tanto, bueno, tengo una deuda de conocer ese inmenso país que es México. Pues claro que sí, Gustavo, pues muchísimas gracias por esta colaboración, esta aportación y también dar gracias a todos, a Alicia Santana, a Carolina Buchet, a Nanel. Esperamos en nuestro siguiente encuentro el lunes, ahora de la mano de Luis Darío Salamone. Y así vamos a seguir unas cuantas más hasta terminar este ciclo que hoy empezó y que te agradecemos mucho, Gustavo, por tu amabilidad, por tu cortesía, tu generosidad, por tu agudeza y te esperamos en un siguiente encuentro. ¿No? Muchísimas gracias. Hasta la próxima a todos. Siguen ahí las preguntas para la siguiente. Hasta luego. Que estén muy bien.